Bien, voy a intentar explicar en este vídeo cómo pasar como x complejos de forma binómica a forma polar. Recordad que para representarlo nos va a ayudar mucho unos ejes de coordenadas. El eje horizontal sería el eje real, donde irían los números reales. Como veis aquí serían tanto la unidad real, los positivos reales positivos irían hacia la derecha y los reales negativos irían hacia la izquierda, mientras que en el eje vertical iría los complejos imaginarios puros. Los y positivos exclusivamente, que no tengan parte real, irían hacia arriba y los negativos irían hacia abajo, ¿no? Queda dividido en 4 cuadrantes, ahora pondremos lo que corresponde a cada uno, ¿no? El problema que se nos plantea es que yo tengo un complejo, llamémosle z igual a más bi, donde a y b son reales, son números reales, pueden ser positivos, negativos, y lo tengo que pasar a forma polar. Recordar la representación. Si yo esto lo represento mediante, o sea, lo proyecto, pues esto sería, a le llamamos la parte real, vamos a cambiar el color, a es la parte real, vamos a ver, a es la parte real, y quedaría representada, sería este segmento que aparece aquí, y b es la parte imaginaria. Lo que multiplica la i con su signo, recordad, parte imaginaria. Vamos a suponer que a y b son positivos y entonces iría representado aquí, ¿vale? Insisto, suponiendo que sean positivos. Y tenemos que pasarlo a forma polar y que tenemos que este mismo complejo z lo escribiríamos en forma polar en forma r sub alfa, donde r sería el módulo, que siempre es positivo, y r recordad que está representado por el módulo, la longitud de ese vector que aparece ahí, y aplicando el teorema de Pitágoras veríamos sin dificultad que r es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Mientras que alfa le llamamos el argumento de ese número complejo. Ese argumento sería el ángulo que forma con la parte positiva del eje real, ¿vale? Y ese argumento lo haríamos a través de trigonometría, ¿no? Sería el arco cuya tangente mide el cateto opuesto, que es b, partido por a. Observad que aquí se forma un triángulo rectángulo y que esto es b, ¿no? Bien, una vez que el problema viene en que r es único, no pasa nada, ¿no? Pero alfa, el signo nos puede liar bastante. Entonces la mejor forma de no equivocarse, el problema suele ser el cálculo de alfa. Para ello, ¿qué os aconsejo? Se aconseja calcular, vamos a llamarle alfa con alfa asterisco, como si estuviese en el primer cuadrante, como si alfa, recordad que en el primer cuadrante es como si a y b fuesen los dos positivos y luego decidir qué hacemos, ¿no? Bueno, pues también lo que os quiero recordar antes de pasar al ejemplo que ya asoma por ahí debajo, ¿no? Es cómo se comportan según el signo en qué cuadrante están los complejos, ¿no? Aquí tengo el primer cuadrante lo puedo hacer, por ejemplo, en color, para que coincida con este, en color gris, ¿vale? Por aquí estaría el primer cuadrante. ¿Y qué ocurre en el primer cuadrante? Pues en el primer cuadrante lo que ocurre es que tanto la parte real A como la parte imaginaria B son positivos y por lo tanto el argumento está comprendido entre 0 y 90 grados. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el segundo cuadrante? Lo tengo aquí señalado en azul, vamos a cambiar al color azul. Segundo cuadrante es esta zona que aparece por aquí. ¿Y qué ocurre en el segundo cuadrante? Pues en el segundo cuadrante es que la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Y entonces el argumento, ¿qué le va a pasar? Que está comprendido entre 90 grados y 180 grados.
el tercer cuadrante, esta zona que aparece por aquí, vamos a pintar aquí. ¿Qué ocurre en el tercer cuadrante? Que tanto la parte real como la parte imaginaria son negativas, son menores que 0. Y el argumento va a variar entre 180 grados y 270 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante, vamos a colorearlo en color marrón. En el cuarto cuadrante, la parte real va a ser positiva, la parte imaginaria va a ser negativa y el argumento se va a mover entre 270 grados y 360 grados. Luego ya veríamos cómo darle vuelta y demás. Bien, ¿qué relación hay entre una vez que tengo, yo calculo ese alfa prima que he señalado aquí, ¿no? Yo decido este alfa prima, lo calculo. Una vez que lo tengo, alfa prima siempre va a estar en el primer cuadrante, siempre va a estar alfa prima, siempre es como si estuviese aquí, ¿no? Este alfa prima me va a salir aquí. Si está en el primer cuadrante, pues alfa prima va a ser igual a alfa, no hay ningún problema, ¿no? Si está en el segundo cuadrante, ¿qué va a ocurrir? Pues que el argumento alfa va a ser igual a 180 grados menos alfa prima, que era la relación que había entre los ángulos del primero y el segundo cuadrante. Alfa prima no había puesto alfa asterisco para que no nos liemos. Alfa asterisco. Si está en el tercer cuadrante, una vez que tengo este alfa asterisco, aquí hemos quedado que alfa asterisco, si está en el primero, sería igual a alfa. Pues el argumento sería igual a 180 grados más este alfa asterisco del primer cuadrante que habíamos calculado. Y si estuviese en el cuarto cuadrante, pues el argumento alfa sería 360 grados menos ese alfa asterisco que hemos calculado por ahí, ¿de acuerdo? Este alfa asterisco es como si todo estuviese positivo. De esta forma vamos a interpretar correctamente y no hacemos caso a la calculadora que nos va a inducir error. Bien, aquí me voy con un ejemplillo, ¿no? Que he puesto en que intenta englobar el mayor número posible de casos. El 3, si hacemos el complejo 3 más 4i o cualquiera de los cambios de signo que se pueden presentar, observar que si yo calculo el módulo r, la raíz cuadrada me da igual que sea 3 menos 3, 4 menos 4. Al elevado al cuadrado se convierte en positivo, esto sería la raíz cuadrada de 25, que es 5. El módulo es exactamente el mismo, se presenten los signos positivos o negativos con estos mismos números, el 3 y el 4, da igual, ¿no? Este alfa asterisco, ¿quién sería? El arco cuya tangente es B, la parte, parte real, observar, de este complejo sería 3. Bueno, esto lo hacemos con los signos, ¿no? Sería el cotangente de B, que sería 4 partido por 3. Observar que me da igual el cuadrante en el que esté, no me interesan los signos, ¿no? Esto se lo meto a la calculadora, el cotangente de 4 tercios, que son, vamos a ver, el cotangente de 4 entre 3, que son 53,1 grados, más o menos. Insisto, 53,1 grados. Este es el mismo 53,1, el mismo esté en el cuadrante en el que esté. Me da igual que A y B, como veis aquí, vayan cambiando los signos. Bien, entonces yo decido. Parte real de este complejo, parte real positiva, por lo tanto, parte real positiva. Parte imaginaria de este complejo también es positiva, por lo tanto está en el primer cuadrante. Y así podemos ver que el segundo complejo, la parte real es negativa, como veis aquí, parte real es negativa, parte real es positiva y parte imaginaria en este es positiva, en este podéis ver que es negativa y en este podéis ver que es negativa también. Así podemos deducir el de la segunda línea está en el segundo cuadrante, el de la tercera línea, las dos negativas están en el tercer cuadrante y el último complejo está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo calculamos el argumento? Con el razonamiento que hemos hecho antes, ¿no? Si está en el primer cuadrante, alfa prima coincide con alfa.
sería 53,1 grados, luego el complejo sería 5 sub 53,1 grados. El 5 va a ser, el módulo va a ser igual en todo, ¿vale? En el segundo cuadrante, ¿quién será el argumento? Recordad que en el segundo cuadrante este alfa sería 180 grados menos alfa prima. Pues 180 grados le resto el menos 53,1. 180 menos 53,1 grados, pues nos va a salir 180 menos 53,1, pues 126,9 va a ser el argumento. 126,9 grados va a ser el argumento del complejo menos 3 más 4i al estar en el segundo cuadrante, ¿no? En el tercer cuadrante, recordad que la relación que tenemos que usar es 180 grados más el ángulo correspondiente del primer cuadrante. Pues serían 180 grados más 53,1, pues el número va a ser igual a 8 y 5, 13, ¿no? Pues 233,1 grados. Y en el cuarto cuadrante, la operación que tenemos que hacer, lo pongo en color marrón por ejemplo, sería 360 grados menos alfa, el ángulo correspondiente del primer cuadrante. O sea, sería 360 grados menos 53,1 grados, pues el número que nos va a dar, 360 menos 53,1 nos sale 306,9. 306,9 grados. ¿De acuerdo? Esto nos quita que si cuando intentáis hacerlo con la calculadora, los errores que podemos cometer porque no tenemos que llevarlo al cuadrante adecuado. Si tenemos la suerte que nos da cuando está en ese cuadrante, bien, si no, pues nos vamos a equivocar. Bueno, como último caso particular, como veis aquí, son los que están sobre los ejes, ¿no? Recordar que los números reales son los que tienen su parte imaginaria nula, el b es nulo, y los imaginarios puros, su parte real es 0. Por ejemplo, aquí tenéis, bueno, el argumento. Si es positivo, simplemente es ver qué ángulo ocupan los ejes, los ángulos, los números reales forman un ángulo de 0 grados, estaríamos hablando de esto de aquí, ¿no? Números reales positivos, este ángulo es de 0 grados. Si nos vamos a los números reales negativos, serían estos de aquí. Observad que el ángulo que forman es de 180 grados. Pues los números reales negativos, su argumento sería 180 grados. Los imaginarios puros que van hacia arriba forman un ángulo de 90 grados y los imaginarios puros pero negativos forman un ángulo de 270 grados, ¿no? Como podéis ver, por aquí andan los imaginarios puros positivos y por aquí abajo los imaginarios puros negativos. Aquí tenéis las unidades que os he puesto, i, menos i y demás, ¿no? Pues entonces, el número 3 puesto en forma polar, ¿quién sería? Pues el módulo muy importante que recordéis que siempre es positivo, ¿vale? No vale que lo coloque negativo. El 3 sería 3 de módulo y 0 grados. El menos 3, insisto, módulo positivo 3 y argumento 180 grados. El 4i, módulo 4 y argumento 90 grados al ser la i positiva. Y el menos 4i, al ser la i negativa, módulo sigue siendo 4, insisto, siempre positivo, y al ser la parte imaginaria pura negativa, 270 grados. Con esto creo que podéis afrontar el cambio de binómica a forma polar con menos riesgo de equivocación.